¿Alguna vez han sentido ese silencio extraño? Ese que aparece cuando una noticia te cae encima y no sabes si creerla o no. Yo les confieso algo. Cuando escuché lo que estaba pasando alrededor de Paola Rey, me quedé mirando la pantalla sin parpadear. De verdad. Porque estamos hablando de una mujer que nació el 19 de diciembre de 1979, en San Gil, Santander. Una tierra hermosa de Colombia, que parece sacada de una postal. Y pensar que aquella niña de provincia se convirtió en una de las caras más recordadas de las telenovelas latinoamericanas. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero ahora el titular que circula habla de un final triste y de la reacción impactada de su esposo, Juan Carlos Vargas. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Estamos frente a un drama mediático o a un momento humano que simplemente nos duele porque la hemos visto crecer en pantalla? Quédense conmigo, porque esta historia no es tan simple como parece. Miren, antes de hablar de cualquier final triste, hay que recordar quién es realmente Paola Rey. Porque no estamos hablando de una figura pasajera. Estamos hablando de una mujer que, a finales de los años 90, empezó a abrirse camino en la televisión colombiana cuando las telenovelas eran casi una religión en América Latina. Muchos la recuerdan por Pasión de Gavilanes, en 2003, grabada entre Colombia y México, donde interpretó a Ximena Elizondo. Ese papel no solo la lanzó a la fama internacional, la convirtió en un rostro que entraba a los hogares cada noche. ¿Quién no recuerda esa sonrisa pícara y esa mirada intensa? Yo todavía tengo amigos que, 20 años después, la siguen asociando con esa etapa dorada de las telenovelas. Pero hay un detalle que pocos comentan. Antes de ser actriz reconocida, Paola estudió ingeniería industrial en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Sí, ingeniería. No muchas personas saben eso. La vida pudo llevarla por otro camino completamente distinto. Y sin embargo eligió las cámaras, eligió el escenario, eligió exponerse. En 2010 se casó con Juan Carlos Vargas en una ceremonia bastante discreta en Colombia. Nada de escándalos, nada de titulares exagerados. Luego llegaron sus hijos, y ahí vimos otra faceta. La mujer que decidió bajar el ritmo, priorizar la familia, aparecer menos en pantalla. En 2016, por ejemplo, ya se notaba que sus proyectos eran más selectivos. ¿No desapareció? Pero tampoco estaba en todas partes como antes. Y eso, a veces, es una decisión que cuesta. Porque el mundo del espectáculo no espera, no perdona pausas largas. ¿Cuántas actrices han sido olvidadas simplemente por elegir la maternidad? Es una pregunta incómoda, pero real. En 2022 volvió a aparecer en la nueva versión de Pasión de Gavilanes. Fue como abrir un álbum de fotos y encontrar un recuerdo intacto. La gente celebró su regreso. Las redes sociales explotaron. Y uno pensaba, aquí hay carrera para rato. Por eso duele más cuando surge una noticia que pone en duda esa estabilidad. Porque si algo había caracterizado a Paola Rey, era justamente eso: la discreción. Cero polémicas fuertes, cero escándalos públicos, una imagen cuidada, pero sin parecer artificial. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pudo haber ocurrido para que hoy estemos hablando de un momento tan delicado, que incluso su esposo, Juan Carlos Vargas, habría quedado vángalo, sorprendido, sin palabras ante la noticia? ¿Fue algo profesional? ¿Algo personal? ¿O simplemente la vida que a veces da giros sin avisar? Les digo algo con sinceridad. Cuando una figura pública logra mantener una imagen tan limpia durante décadas, cualquier sombra parece más grande de lo que realmente es. Y quizá ahí está el punto de esta historia. Porque detrás de la actriz, hay una mujer de 46 años, con una familia, con hijos que la ven como mamá antes que como estrella. Y cuando ocurre algo inesperado, el impacto no es solo mediático, es humano. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar de tono. Porque lo que vino después no fue un simple rumor pasajero. Fue algo que sacudió el entorno cercano. Y eso merece que lo contemos con calma. Ahora,
Si uno se detiene un momento y mira hacia atrás, la historia de Paola Rey parece casi perfecta. Una carrera sólida desde finales de los 90. El boom internacional en 2003 con Pasión de Gavilanes. El regreso triunfal en 2022. Un matrimonio estable desde 2010 con Juan Carlos Vargas. 2 hijos. Una vida aparentemente equilibrada entre cámaras y hogar. Pero la vida real no es una telenovela escrita por guionistas. No siempre hay música de fondo que avisa cuando algo va a romperse. Lo que más me llama la atención, y aquí quiero que lo pensemos juntos, es cómo cambió su presencia pública en los últimos años. Más reservada, más enfocada en su familia, más selectiva con entrevistas. Algunos lo interpretaron como madurez, otros como distancia. ¿Y si simplemente estaba protegiendo algo? Porque cuando surge esta noticia que habría dejado a Juan Carlos Vargas completamente impactado, uno no puede evitar comparar. Aquella mujer joven, sonriente, recién llegada de Santander a Bogotá, soñando con triunfar. Y la mujer de hoy, con 46 años, con responsabilidades, con un nombre construido durante décadas. El peso es distinto. Si la información que circula es cierta, y aquí quiero ser muy cuidadoso porque no todo está confirmado. Estamos hablando de un golpe emocional fuerte, no de un escándalo ruidoso. No de un conflicto mediático con titulares agresivos, sino de algo más íntimo, más silencioso. Y a veces lo silencioso duele más. Imaginen por un segundo la escena. Juan Carlos recibiendo la noticia, sin cámaras, sin maquillaje, solo el momento crudo. ¿Cómo se procesa algo así cuando tu pareja ha sido durante años símbolo de fortaleza y estabilidad? ¿Cómo se sostiene la calma cuando el mundo empieza a especular? Yo les digo algo muy personal. Después de tantos años creando contenido, he aprendido que las figuras públicas no dejan de ser personas, y cuando el público siente que conoce a alguien por haberla visto durante 20 años en pantalla, cualquier sacudida se siente casi familiar. Pero aquí viene algo interesante. Paola siempre manejó su imagen con discreción. Nunca fue de escándalos fáciles. Nunca necesitó polémicas para mantenerse vigente. Eso dice mucho, porque cuando alguien construye su carrera sobre trabajo constante y no sobre ruido, el respeto que genera es distinto. Entonces la comparación entre el pasado y el presente no es para dramatizar, es para entender la dimensión del momento. Antes era la actriz que conquistaba audiencias en México, Colombia, España. Hoy es una mujer enfrentando algo que probablemente jamás pensó vivir bajo el ojo público. Y aquí les lanzo una pregunta que me ronda la cabeza. ¿Será que idealizamos demasiado las vidas que vemos en pantalla? ¿Será que esperamos que siempre estén bien, siempre fuertes, siempre perfectas? Tal vez este momento no sea un final como algunos titulares dicen. Tal vez sea simplemente una etapa difícil. Una de esas que no se cuentan con música épica, sino con silencio. Y el silencio a veces grita más fuerte que cualquier escándalo. Y aquí es donde yo me detengo. Respiro. Y dejo de pensar como creador de contenido para pensar como persona. Porque más allá del nombre, más allá de la actriz que nació en 1979 en Santander y conquistó la televisión desde Bogotá hasta México, estamos hablando de una mujer que ha construido su vida paso a paso. Si todo esto que se comenta representa realmente un momento doloroso para ella y para Juan Carlos Vargas, yo me pregunto algo muy sencillo. ¿Qué hace uno cuando la vida te cambia el guión sin pedir permiso? Porque una cosa es actuar una escena dramática frente a cámaras, y otra muy distinta es vivirla en casa, en silencio, cuando nadie está grabando. Yo, sinceramente, si estuviera en su lugar, creo que también buscaría refugio en lo esencial, en la familia, en los hijos, en esa red íntima que no aparece en Instagram. Porque cuando el ruido externo empieza a crecer, lo único que realmente sostiene es lo que pasa puertas adentro. Y hay algo que casi nadie menciona. Paola nunca fue una actriz escandalosa. No necesitó controversias para mantenerse vigente.
Su regreso en 2022 a la nueva etapa de Pasión de Gavilanes fue recibido con cariño, no con morbo. Eso no es casualidad. Eso se construye con coherencia. Entonces, si hoy enfrenta un momento delicado, y repito, sin afirmar más de lo que se sabe públicamente, yo no lo veo como un final triste. Lo veo como una prueba. Y las pruebas, aunque duelen, también revelan carácter. ¿Saben qué me impresiona? Que muchas veces admiramos a las estrellas por sus éxitos, pero olvidamos que el verdadero valor aparece en los momentos difíciles. No cuando todo va bien, no cuando hay alfombra roja, sino cuando hay incertidumbre. Y aquí les dejo una frase que me viene a la mente. La verdadera fortaleza no hace ruido. Quizá este sea uno de esos momentos donde Paola, lejos de las cámaras, esté demostrando precisamente eso. A veces el público quiere respuestas rápidas, quiere claridad inmediata, pero la vida no funciona así. Hay procesos, hay tiempos, hay silencios necesarios. Y nosotros, como espectadores que la hemos acompañado desde 2003 hasta hoy, tal vez lo más honesto sea observar con respeto, sin juicio, sin exageración, porque nadie está exento de pasar por etapas complejas. Ni siquiera las mujeres que parecen tenerlo todo resuelto frente a una cámara. Y hay algo más. Algo que casi nunca analizamos cuando hablamos de figuras públicas. El impacto emocional en la pareja. Porque todos mencionan a Paola Rey, pero pocos se detienen en Juan Carlos Vargas. Un hombre que desde 2010 ha estado a su lado, lejos de cámaras, lejos del protagonismo. ¿Se imaginan lo que es vivir junto a alguien conocido por millones y aún así mantener la vida privada en equilibrio? Dicen que la noticia lo habría dejado impactado. Y yo me pregunto, ¿qué sintió en ese instante? ¿Preocupación? ¿Miedo? ¿Protección? Porque cuando amas a alguien, lo primero que surge no es el escándalo, es el instinto de cuidar. Y aquí hay un detalle poco comentado. Paola siempre habló en entrevistas sobre la importancia de su hogar como refugio. No era discurso vacío, era coherencia. En varias conversaciones públicas entre 2015 y 2022, insistía en que su prioridad eran sus hijos y su estabilidad familiar. No lo decía para quedar bien, se notaba genuino. Entonces, cuando ocurre algo que sacude esa estructura, el golpe no es solo profesional, es íntimo. Es profundo. Es de esos que se viven con puertas cerradas. A veces el público interpreta el silencio como confirmación de tragedia. Pero no siempre es así. El silencio también puede ser prudencia. Puede ser estrategia para proteger a los hijos. Puede ser simplemente tiempo para procesar. ¿Y si esta etapa no es un final, sino una transición? ¿Y si estamos viendo solo la superficie de algo mucho más complejo y humano? Después de 8 años haciendo contenido en YouTube, he aprendido que los titulares exageran. Pero la verdad suele ser más sencilla y más dolorosa a la vez. No todo drama es escándalo. A veces es simplemente vulnerabilidad. Y hay algo que me da vueltas en la cabeza. Paola Rey ha superado cambios de industria, pausas profesionales, transformaciones personales. No es una mujer improvisada. Es alguien que ha sabido reinventarse. Entonces, si hoy enfrenta un momento incierto, quizá también esté preparando una nueva versión de sí misma. Pero eso solo el tiempo lo dirá. Hay algo que me queda dando vueltas. Y quiero compartirlo con ustedes sin dramatismo, como cuando uno conversa en la sala después de cenar. Nosotros vimos a Paola Rey brillar en 2003. La vimos regresar en 2022. La vimos sonreír en entrevistas hablando de su familia. Pero casi nunca vemos el costo emocional de sostener esa imagen durante más de 2 décadas. Porque mantener coherencia pública durante tantos años no es fácil. No es solo talento. Es disciplina, es carácter. Es decir que no cuando conviene decir que sí. Y eso, créanme, pasa factura por dentro. Muchos no recuerdan que después del boom internacional, ella pudo haberse quedado instalada en el circuito constante de producciones en México o Miami, pero eligió regresar a Colombia, elegir su ritmo, elegir su hogar.
Eso no lo hace alguien que vive solo para la fama. Eso lo hace alguien que sabe lo que quiere preservar. Entonces, cuando hoy escuchamos que Juan Carlos Vargas quedó profundamente impactado por una noticia que afecta a su esposa, yo pienso más en la escena cotidiana que en el titular. Imagino la conversación en la cocina. Imagino el silencio largo. Imagino esa mirada que dice, estoy contigo, sin necesidad de palabras. ¿No será que estamos tan acostumbrados a ver historias perfectas que olvidamos que las parejas reales atraviesan tormentas? ¿No será que el verdadero amor se prueba precisamente en estos momentos? Y hay otro detalle interesante. Paola nunca utilizó su vida privada como herramienta de marketing. No construyó polémicas para mantenerse vigente. Eso hace que hoy, cuando aparece un momento difícil, el contraste sea mayor. Porque no estamos hablando de alguien que vive del escándalo. Yo, si les soy sincero, admiro más a una persona cuando atraviesa un momento complicado con discreción, que cuando presume éxito. Porque el éxito es ruidoso. La resiliencia no. Quizá este episodio, que todavía no está completamente claro en todos sus detalles, no sea el cierre de nada. Tal vez sea un recordatorio de que incluso quienes admiramos tienen días grises. Y eso, lejos de alejarnos, debería acercarnos más como espectadores conscientes, porque al final, lo que sostiene a una familia no son los aplausos, son las decisiones que se toman cuando nadie está mirando. Y ahora quiero que imaginemos algo muy sencillo. Se apagan las luces del set, no hay maquillaje, no hay guión, no hay cámaras, solo Paola en casa, solo Juan Carlos, solo sus hijos. Ese mundo que nunca vemos pero que es el verdadero. Porque si algo nos ha enseñado la trayectoria de Paola Rey desde finales de los años 90, es que su identidad nunca dependió únicamente de la fama. Sí, fue modelo. Sí, fue protagonista de telenovelas que marcaron época. Sí, en 2003 alcanzó un reconocimiento internacional que muchas actrices sueñan tener. Pero también supo retirarse un poco cuando quiso formar familia. Y eso, en este medio, no es una decisión pequeña. ¿Saben qué pienso a veces? Que el público confunde pausa con caída, confunde silencio con derrota, y no siempre es así. Si hoy hay un momento difícil, si realmente Juan Carlos Vargas recibió una noticia que lo dejó conmocionado, quizás lo que estamos viendo no es un final, sino una reconfiguración. La vida adulta tiene eso. Uno ya no vive las crisis como a los 20. A los 46 años, con hijos, con historia compartida desde 2010, las decisiones pesan distinto, se piensan más, se sienten más profundo. Y aquí viene algo que casi nadie comenta. Las parejas que han estado juntas más de una década no reaccionan igual que las relaciones nuevas. Hay memoria emocional, hay complicidad, hay silencios que se entienden sin explicación. Eso cambia todo. Yo no quiero caer en exageraciones. Tampoco quiero minimizar lo que pueda estar pasando. Solo digo, antes de repetir titulares dramáticos, vale la pena recordar quién ha sido ella durante más de 20 años de carrera. Constante, reservada, enfocada. Tal vez el verdadero giro no está en la noticia, sino en cómo la enfrentan. Y aquí les dejo otra pregunta que me ronda. ¿Cuántas veces hemos atravesado nosotros momentos difíciles y desde afuera parecía que todo estaba bien? Exactamente. La diferencia es que nuestras crisis no salen en portales digitales. Las de ellos sí. Por eso creo que este episodio, sea cual sea su dimensión real, nos invita a cine algo más profundo que el simple morbo. Nos invita a mirar a Paola no como la actriz de Pasión de Gavilanes, sino como una mujer de 46 años atravesando una etapa compleja con la mayor dignidad posible. Y cuando uno lo ve así, la historia cambia de tono. Y aquí es donde yo quiero bajar el volumen. Porque después de todo lo que hemos repasado, su nacimiento en Santander en 1979, su salto a la fama en 2003, su matrimonio en 2010, su regreso en 2022, uno entiende que la historia de Paola Rey no se puede reducir a un titular triste. Hay trayectorias que se construyen con años de disciplina, y la de ella es una de esas.
Si hoy Juan Carlos Vargas aparece como un hombre impactado por una noticia inesperada, eso no habla de debilidad, habla de vínculo, porque solo se conmueve de verdad quien ama de verdad. Y a veces el amor no necesita discursos públicos, se nota en la reacción. Yo les pregunto algo. ¿Cuántas parejas resisten más de 15 años en el mundo del espectáculo? No muchas. Eso ya dice algo. Tal vez este momento difícil, sea cual sea su magnitud real, no sea el cierre de una historia, sino una pausa obligada. Una de esas pausas que incomodan, que hacen replantear prioridades, que obligan a mirar hacia adentro. Y hay un detalle que me parece clave. Paola nunca se vendió como invencible. Siempre habló de equilibrio, de familia, de valores. Eso hace que hoy, incluso en la incertidumbre, uno sienta que hay base, que hay cimientos. Yo, si fuera ella, probablemente me aferraría a lo esencial, a lo que no depende de la fama, porque la popularidad sube y baja, los proyectos van y vienen, pero la estructura emocional que construyes durante años, esa es la que realmente te sostiene. Y a nosotros, como público, nos toca algo importante también: elegir cómo reaccionar. ¿Vamos a consumir el drama con morbo o vamos a acompañar con respeto? Porque al final, más allá de la actriz, más allá de los reflectores, estamos hablando de personas reales atravesando momentos reales. Y la vida, créanme, no siempre avisa antes de cambiar de rumbo. Y si algo he aprendido después de 8 años sentado frente a una cámara, hablando de historias como esta, es que el verdadero giro nunca es el que imaginamos. El verdadero giro no es el titular, es lo que pasa después. Porque pensemos esto con calma. Paola Rey no es una figura improvisada. Desde finales de los 90 ha estado en el medio. Ha visto subir y bajar carreras. Ha visto modas cambiar. Ha visto cómo la industria de las telenovelas se transformó con la llegada de las plataformas digitales. Y ella ha sabido mantenerse vigente sin perder su identidad. Eso no es casualidad. Cuando en 2003 su rostro se volvió internacional gracias a Pasión de Gavilanes, muchos pensaron que sería un fenómeno momentáneo, pero no lo fue. Luego vinieron otros proyectos en Colombia y fuera del país. Luego vino la decisión de casarse en 2010 con Juan Carlos Vargas, alejándose de esa narrativa de actriz soltera perseguida por escándalos. Fue un mensaje claro: mi vida personal no es espectáculo. Y ahora, cuando surge esta etapa difícil que habría impactado profundamente a su esposo, el contraste se siente más fuerte porque estamos hablando de alguien que nunca construyó su fama desde el caos. Pero aquí viene algo que me parece aún más interesante. Las personas que han vivido bajo presión mediática durante décadas desarrollan una piel distinta, no insensible, pero sí más consciente. Saben cuándo hablar, saben cuándo callar, saben cuándo proteger. ¿Y si el silencio actual no es señal de tragedia, sino de madurez? A los 46 años uno no reacciona igual que a los 25. A esta edad ya sabes que cada palabra pública tiene peso, que cualquier declaración puede amplificar algo que quizás necesita calma. Tal vez por eso no hemos visto dramatismo. Tal vez por eso la reacción ha sido contenida. Imaginen por un momento la escena dentro de su hogar. No como espectadores, sino como seres humanos. Conversaciones largas, decisiones pensadas, tal vez lágrimas, tal vez abrazos, pero también determinación. Porque cuando una pareja lleva más de 15 años compartiendo vida, no se rompe al primer golpe. Y aquí quiero decir algo muy claro. No todo momento doloroso es un final. A veces es una sacudida que reorganiza prioridades. A veces es una prueba que fortalece vínculos. A veces es simplemente la vida recordándonos que nadie está exento de atravesar etapas complejas. Lo que más me llama la atención es cómo el público reacciona ante este tipo de noticias. Algunos buscan confirmaciones absolutas, otros buscan culpables, pero la realidad suele ser más sencilla y más humana. Paola Rey ha demostrado durante más de 20 años que sabe reinventarse. Y yo, sinceramente, no creo que su historia termine aquí. Creo que está atravesando una transición.
Y las transiciones incomodan, pero también transforman. La pregunta real no es qué pasó exactamente. La pregunta es, ¿cómo lo enfrentará? Porque al final del día, lo que define a una persona no es la ausencia de crisis, sino la manera en que atraviesa la tormenta. Y si algo me dice la trayectoria de esta mujer nacida en Santander en 1979, es que no es de las que se quedan inmóviles cuando el viento sopla fuerte. Miren, después de todo lo que hemos hablado hoy, yo solo quiero que nos quedemos con algo más humano, más sencillo, más real. Porque detrás del nombre Paola Rey no hay solo una actriz famosa desde 2003. Hay una mujer que nació en 1979 en Santander, que soñó, que trabajó, que se enamoró, que formó una familia en 2010 junto a Juan Carlos Vargas, y que hoy, como cualquiera de nosotros, puede estar atravesando un momento difícil. Y cuando uno lo piensa así, el tono cambia. Es muy fácil opinar desde afuera. Es muy fácil compartir titulares sin detenernos un segundo. Pero ¿qué tal si, en vez de juzgar, elegimos comprender? ¿Qué tal si, en vez de amplificar el ruido, enviamos respeto? Yo siempre digo algo en este canal. La fama no protege del dolor. El éxito no vacuna contra las crisis. Y las personas que vemos en pantalla también sienten miedo, incertidumbre, tristeza. Exactamente igual que nosotros. Si algo nos enseña esta historia, es que la vida puede cambiar el guión en cualquier momento. Hoy estás celebrando un regreso triunfal como en 2022, con Pasión de Gavilanes. Y mañana enfrentas una prueba que nadie veía venir. Así es la vida. Sin aviso previo. La lección que yo me llevo, y quiero compartirla con ustedes, es esta. No sabemos la batalla que alguien está librando en silencio. Por eso, antes de señalar, mejor acompañar. Antes de especular, mejor respetar. Antes de criticar, mejor empatizar. Porque al final, lo único que realmente deja huella no son los escándalos. Es la dignidad con la que atravesamos los momentos difíciles. Si ustedes también creen que Paola merece comprensión en vez de juicio, déjenme un me gusta. No por el algoritmo, sino como gesto simbólico de apoyo. Compartan este video con alguien que valore las historias contadas con respeto. Y si aún no están suscritos al canal, los invito a quedarse. Aquí hablamos de figuras públicas, sí, pero siempre desde el lado humano. Porque detrás de cada estrella hay una persona. Y detrás de cada historia hay una lección que también nos puede servir a nosotros.